Hola a todos, bienvenidos de vuelta a un repaso más de Inverse en español de GYC Paraguay. Hoy estamos con dos invitados muy especiales. Les voy a pedir que se presenten. Especialmente hay uno que ya nos estuvo acompañando en otros repasos, así que ya es más conocido, así que vamos a empezar por él, por Jonathan. Comentanos, Jonathan, tu nombre, tu cargo, de dónde, qué iglesia sos, y después vamos a conocerlo más también a Javier. Hola Priscila, ¿cómo estás? Qué placer poder estar aquí en este momento, aquí en Inverse, para poder realmente repasar la escuela sabática. Como ahí me dijiste, mi nombre es Jonathan, mi apellido es MacLeod, ¿verdad? Un placer poder trabajar para la iglesia. Estoy trabajando ahí y apoyando a la iglesia de Icuazatí, acá en Asunción, ¿verdad? Y estamos ahí trabajando para la honra y gloria de Dios. Gracias, Jonathan, por estar con nosotros, y ahora vamos a pedirle a Javier que se presente. Buenas noches a todos. Soy Javier, anciano de la iglesia de Villa Elisa, y aparte también tengo otros cargos ahí. Uno de los más importantes es que soy también director de escuela sabática y maestro, pero de los adultos. Ahora sí voy a tener la posibilidad de hacer un repaso con los jóvenes, que tenemos también una escuela sabática muy fuerte ahí de jóvenes. Y bueno, feliz de estar acá con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Igualmente, Javier, muchas gracias por estar. Ahí después nos contás qué tal te pareció la diferencia. Sé que este trimestre vamos a estar estudiando temas diferentes, pero bueno, estuvimos viendo el repaso pasado, Levíticos 1, y ahora vamos a comenzar con Levíticos 2. Es muy interesante poder estudiar este libro con otra perspectiva y también es una lección bastante práctica. Entonces, yo creo que esperamos que el Señor nos ayude a poder sacar esos puntos importantes y también ver cómo ponerlo en práctica hoy. Pero antes de todo eso, vamos a comenzar con una oración. Así que voy a orar. Señor, que estás en la altura de los cielos, venimos ante ti primero para alabarte, porque eres un Dios que siempre está. Eres un Dios que nos sostiene y eres un Dios que cada día nos regala de su gracia. Señor, venimos ante ti hoy para poder estudiar tu palabra. Y necesitamos, Señor, del Espíritu Santo, que es el que nos enseña, nos guía, nos inspira para poder entender tu palabra, para poder también alimentarnos de esto lo que vamos a aprender en Levíticos, para que sea esto, Señor, una palabra que nos transforme. Te ruego que puedas guiarnos a Jonathan, a Javier y también a cada joven que va a escuchar este repaso, que pueda, Señor, ser bendecido y también compartir este mensaje con los demás. Pedimos tu dirección y también tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar leyendo el texto clave. En realidad es todo el capítulo de Levíticos 2, pero voy a empezar leyendo los primeros versículos. Dice así, Levíticos 2:1. Cuando alguna persona ofrezca una oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la que echará aceite y pondrá incienso. La llevará luego a los hijos de Aarón. A los sacerdotes de ello tomará el sacerdote un puñado de flor de harina con aceite junto con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar como memorial. Ofrenda quemada es de olor grato a Jehová. Lo que resta de la ofrenda, cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová, será de Aarón y de sus hijos. Hasta el versículo 3. Bueno, después igual los que me imagino hayan estudiado la lección habrán leído todo el capítulo, que se trata básicamente de la ofrenda del cereal, una ofrenda especial, una ofrenda
diferente a la ofrenda que se habla en el capítulo de Levíticos 1. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué relación tiene esta ofrenda que acabamos de leer en estos primeros versículos con la obra de Jesús? ¿Y a quién beneficia también esta ofrenda? Eh, una de las doctrinas principales de nuestra iglesia es justamente todo lo que tenga relación con el santuario. Hay una historia que me llama mucho la atención, que era cuando Jesús tenía 12 años, era un joven, así como los que están escuchando este repaso. Él tenía 12 años y se perdió de sus padres, estaba en el templo, y sé que la gente se sorprendía de la inteligencia que tenía Jesús. Él ya sabía que tenía que venir a presentarse como el Mesías. ¿Y qué es lo que nos habla del Mesías a nosotros? Y si nosotros estudiamos nuestra doctrina del santuario, cada parte del santuario y cada ofrenda representa al mismísimo Jesús. En este caso se habla de una ofrenda cereal. Ahí vemos una flor de harina con aceite, que está descrito en Levítico 2. Y bueno, y con esto ellos formaban una masa. Ya podría ser cocida, podía ser horneada. Le añadían el aceite y Jesús llegó a decir en San Juan capítulo 6 y versículo 48, yo soy el pan de vida. De hecho, cuando fue la última cena, se presentó ante sus discípulos y le mostró el pan y les dijo, yo soy este pan, ¿verdad? Entonces, Jesús representa esa ofrenda. ¿Y de qué manera lo representa? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Me gustó mucho que en la lección misma también estaba aclarando eso, sobre la diferencia entre las ofrendas que eran quemadas, ¿verdad? Y las ofrendas cereales, donde se dice que todo lo que era quemado nos representa a nosotros, lo que nosotros somos. Y todo lo que es ofrenda cereal representa todo lo que nosotros tenemos. Y es así porque lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, el pan, el alimento, todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que somos, eh, eso es lo que nosotros entregamos de ofrenda. Entonces, todo lo que Jesús no era solamente que vino a entregarse en la cruz, a morir. No. Si Jesús solamente venía a eso, le convenía mucho más quedarse en la casa encerrado y no hacer nada, simplemente irse a la hora de entregar la vida. Pero no, él hizo mucho más que eso. Él salió a la calle, salió junto a los necesitados y atendía a sus necesidades, como dice la hermana de Güey. ¿Cuál es el método de Cristo? Él salía y mostraba interés por la gente, se ganaba su confianza, les ayudaba, se preocupaba por sus problemas. Y es ahí donde Jesús le daba el pan. Y recuerdo también la historia con la viuda, perdón, con la samaritana, cuando Jesús le dijo, el que tome de esta agua no tendrá sed jamás. Entonces también se presenta como el agua. O sea que Jesús vino a dar mucho por nosotros, no solamente la muerte en la cruz. Nos dejó enseñanza, nos dejó a su Espíritu Santo ahora, que nos va a ser como consuelo, ¿verdad? El que nos guía hacia toda verdad. Nos dejó tantas cosas y cómo nosotros agradecemos eso. Agradecemos justamente dando de lo que nosotros tenemos, lo que somos, lo entregamos a Él. Y lo que tenemos, ¿qué hacemos con eso? También lo entregamos a Él. Pero lo entregamos ¿cómo? Cuando Jesús venga, nos va a decir, venid benditos de mi Padre y heredad del reino que ha sido que ha sido preparado para vosotros. ¿Y por qué le vamos a preguntar a Jesús? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Ahí se representa entonces que esa ofrenda que nosotros damos, a nosotros nos beneficia porque lo que hacemos es cuidar y dar amor a las personas que Jesús mismo vino a salvar. Él nos pide que nosotros hagamos la misma obra que Él hizo. Entonces, ¿cómo representa yendo ya directo al grano, qué representa esa ofrenda? Todo representaba a Jesús. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de la ayuda, de dar, de que lo que yo tengo puedo compartir.
puedo bendecir a través de todo lo que Él me da a mí, ¿verdad? Y esa es lo que representaba la ofrenda cereal en este caso. Para añadir un poco nomás de lo que estaba diciendo Javier, ¿verdad? Interesante es realmente cómo Jesús nos enseñó, decías vos, ¿verdad? En el sentido de que Él no solamente vino a entregarse completamente, sino que nos mostró primeramente cómo debíamos de hacer. Y justamente en Mateo 20:28 Él dijo así, ¿verdad? Así como el Hijo del Hombre dice, no vino a ser servido, sino a qué, sino a servir, ¿verdad? A veces nosotros en este mundo pensamos que todo lo que tenemos que recibir somos muy, eh, queremos recibirlo todo para nosotros, somos muy egoístas, esa sería la palabra, ¿verdad? Lastimosamente nosotros como jóvenes a veces pensamos y queremos ser el centro de atención. Es por eso que me llamó mucho la atención viendo todo esto, cómo Dios también le enseña a su pueblo, ¿verdad? A ofrendar y a dar realmente la parte primeramente que le corresponde para Dios y dar, ¿verdad? ¿Para qué? Para justamente saber que no todo nos pertenece, sino que todo le pertenece a quién, a Dios, ¿verdad? Toda esa parte le pertenece a Dios, porque si no nosotros estaríamos reconociendo que todo es nuestro. Dios nos regaló todo, pero justamente eso necesitaba ser entregado para quién, para Dios. Y me llamó mucho la atención porque hoy en día todos los jóvenes que quieren ser influencers, ¿verdad? ¿Qué quieren ser? Llamar la atención completamente, ¿verdad? Y justamente al entregar estos cereales, lo que hacía, y habla la lección, ¿verdad? Lo que hacía el pueblo de Dios. Yo quiero compartir lo que dice justamente más adelante en Levíticos, ¿verdad? 23-22. Mirá lo que hacía Dios con lo que sobraba, ¿verdad? Dios no pedía que se entregue completamente, dice. Ahí justamente yo ahora voy a buscar Levíticos 23-22, dice lo siguiente. Ciega 23-22, acá tengo. Cuando ceguéis la mies de vuestra tierra, no ceguéis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. O sea, ¿en quién más pensaba también Dios? En su prójimo, ¿verdad? ¿Sí? Justamente, ¿verdad? Lo que Jesús vino a enseñarnos, lo que decía Javier, ¿cuál era? Ayudar a los demás también. Y justamente lo que le enseñaba al entregar la ofrenda de los cereales a los sacerdotes era que tenía que ayudar al prójimo. Y justamente en ese momento los sacerdotes también representaban a quién. En ese entonces, cuando ellos recibían, representaban a Jesús, ¿verdad? Entonces tenían que llevar la ofrenda al cordero en ese momento, ¿verdad? Y tenían que subsistir. Entonces, ¿cuán importante es llevar nuestra ofrenda? Y hoy en día nosotros necesitamos también llevar la ofrenda para Dios. Hay muchas distintas formas de ofrenda que solamente más adelante se va a estudiar. Exactamente, realmente tocaron todos los puntos, digamos, de esos versículos, porque una cosa que quería resaltar también es que vemos que en Levítico 1 se habla de un tipo de ofrenda que es un holocausto donde hay una muerte, donde un animal muere. Ahora en Levítico 2 se toca otro tipo de ofrenda donde se habla de, dice la versión acá, oblación a Jehová. Oblación, la palabra oblación tiene un significado diferente como una ofrenda vegetal o un obsequio. Es decir, no requiere una muerte, no requiere derramamiento de sangre eh, y tiene otro símbolo porque es una ofrenda que no se quema completamente, queda un resto para el sacerdote y sus hijos. Entonces, nos trae dos lecciones. Uno, obviamente, que el judío al ir a ofrecer esta ofrenda, él reconocía también que el que sustenta su vida es Dios, porque el que le da el pan de vida, el pan físico es Dios. Le iba a devolver algo también y a la par también iba y con eso sostenía a todos los que son los levitas, el sacerdote. Entonces, era algo que debían hacer del corazón y también era algo que ellos podían hacer cuantas veces ellos querían. O sea, si ellos querían dar más para sostener a todo, digamos, sostener a los sacerdotes, a sus hijos, ellos podían dar. Entonces vimos que es como un doble llamado, un llamado a
reconocer a Cristo, que es nuestro pan, que es nuestro alimento espiritual y que también provee para nosotros todo lo que tenemos. Y también reconocer que es algo que nosotros debemos compartir con otros. Como dice la lección, el título de la lección es cuidar a los demás. Así que es algo que creo que tiene que quedar así bien claro, que vemos que tiene esas enseñanzas para nosotros hoy y que también vemos que esta ofrenda iba acompañada a otra ofrenda. Y, o sea, esta ofrenda no iba sola. ¿Y qué quiere decir, digamos, que esta ofrenda debía acompañar a otra y qué impacto tenía eso en la vida de la persona que ofrendaba? Justamente, Piti, ¿verdad? Priscila, ahí en Levíticos 2:13, ¿de qué iba acompañado la ofrenda? Dice, ¿verdad? Dice, y sazonarás con sal, dice, toda la ofrenda, ¿verdad? Que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás, ¿qué? Sal. Para toda comida que nosotros ingerimos, ¿verdad? Sí o sí utilizamos, ¿qué? Para dar sabor, la sal. Es tan importante la sal para dar el sabor. Entonces, lo que está queriendo decir Dios al llevar la ofrenda con sal es que nosotros, justamente, vos decías algo importante, tiene que ir del corazón, ¿verdad? Y Jesús había dicho justamente en Mateo 5:13, vosotros sois que la sal de la tierra, la que sazona la tierra. Y nosotros como jóvenes cristianos necesitamos llevar nuestra ofrenda para Dios. ¿Qué nosotros tenemos que llevar justamente? Llevar tantas cosas que Dios tiene para nosotros para saber compartir para los demás. Por eso dice que tenía que ser llevada la ofrenda con la sal. Y algo que me llamó mucho la atención del 2 decía que esa ofrenda era de olor grato ¿para quién? Para Jehová. Esa parte tan importante, ¿verdad? De saber que cómo nosotros vamos a llevar la ofrenda. Porque al hablar de ofrenda, hay una historia en la Biblia, ¿verdad? Que me llamó mucho la atención desde el comienzo. ¿Cuáles fueron las primeras ofrendas dadas en la Biblia? O sea, conocemos, ¿verdad? La de Caín y Abel. Todos sabemos esas ofrendas, ¿verdad? Entonces imagínate, ¿verdad? ¿Cuál fue la diferencia entre Caín y Abel? ¿Saben cuál? Que uno ofreció, ¿verdad? Lo que Dios quería y otro ofreció como él quería entregar a Dios. Y Dios justamente dice acá, ¿verdad? Que nosotros tenemos que llevar la ofrenda como ser sazonado, llevar, compartir para otros y poder llevar todo eso justamente para Dios. Entonces, cuán importante es nosotros poder entregar esa ofrenda completa para Dios. Así que tenemos que hacer eso, ¿verdad? Amén, amén. Eh, Interesante que ningún detalle está de más, ¿no? Cuando la Biblia tiene a veces detalles que nosotros pasamos así por encima, pero si nos ponemos a analizar, cada uno de los detalles son símbolos que nos hablan de algo. Entonces, como vos bien mencionaste, está la sal que debe llevar la ofrenda y otra cosa que debe llevar la ofrenda también, que vemos que dice es aceite. El En aceite, cada ofrenda tenía aceite y había también dos cosas que no debía tener la ofrenda, que era levadura y también miel, ¿no? Dos cosas que hacían fermentar a la masa. Y sabemos que levadura en la Biblia significa pecado, el pecado, el pecado. Y como vos mencionaste, la sal significa, digamos, a Cristo, que debe estar sazonado, digamos, cada ofrenda debe ser un símbolo de Cristo. Y también vemos el aceite que es símbolo del Espíritu Santo, el Espíritu con Santo. Zacarías. Ujú. Entonces, ahí vemos que cuando nosotros ofrendamos algo a Dios, tenemos que también ser conscientes, como vos dijiste, que a cómo a Dios le agrada que sea mi ofrenda.
Y Dios tiene, como vimos acá, fue bien específico sobre la ofrenda. Quería que los judíos le den. Entonces, a la vez cuando nosotros ofrendamos algo al Señor, tenemos que pensar de qué forma le va a agradar al Señor, qué cosa el Señor quiere que tenga mi ofrenda y qué cosa el Señor no quiere que tenga mi ofrenda. Entonces, solamente para reflexionar en eso, ¿no? Y entonces, para ponerlo en una forma también más práctica, que lo estamos ya haciendo, ¿cómo hoy en día nosotros podemos llevar esta ofrenda de la que hablamos simbólica a Dios? Y hay muchas formas. Todos sabemos la fidelidad que Dios espera de nosotros, ¿no? De reconocerlo primero como creador. Eso habla más bien del diezmo, que sabemos para qué sirve el diezmo. En 1 Corintios 9:14 dice que así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, el diezmo es para eso. El diezmo te hace representarle a Dios como el creador, ¿verdad? ¿Y qué es la ofrenda? La ofrenda representa a Cristo. Ahora, ¿estoy agradecido solamente con Dios Padre o también con el Hijo? O el Padre que le envió al Hijo. Entonces, Jesús no pide un monto exacto, sino que Él se hace presente y te muestra lo que es. Entonces, en gratitud a lo que Jesús hizo por vos, entonces vos entregás esa ofrenda que Él te pida. Hay algo que vemos en los videos siempre de hacer un pacto con Dios. Yo tengo mi pacto con Dios de manera personal. Estoy, la verdad que muy contento con ese pacto. Todavía no tengo un testimonio para grabar y pasar en video, pero el pacto está y lo lindo es que Dios nunca me hace faltar nada. ¿Y qué pasa con la gente que no gana nada? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Y bueno, yo, por ejemplo, mi pacto fue, yo un tiempo de mi vida quedé sin trabajo y le dije a Dios, voy a hacer un nuevo pacto contigo si es que consigo trabajo rápido. Y no pasó ni una semana y conseguí trabajo. Después, un segundo pacto le dije, Señor, toda la iglesia está diciendo, atrévete a pedir más. Entonces yo me atrevo a pedirte más. ¿Qué más me puedes dar? Y me dio más. Entonces mi pacto aumentó más. Pero me quedo solamente con eso. Para mí no es suficiente lo que le doy a Jesús. Entonces ahí está lo que la gente también dice, si yo no trabajo, ¿qué hago? Ustedes tienen que saber que yo soy una persona extremadamente tímida, muy introvertida, que cuando era pequeño tenía una voz, yo digo que nunca maduré porque esta voz que yo tengo ahora es la misma voz que tenía desde que empecé a decir mis primeras palabras, ¿verdad? Entonces la gente siempre se burlaba y eso a mí me cohibía. Pero ¿qué hago con mi voz hoy? Acá estoy hablando con ustedes. Aparte, lo lindo que tiene Jesús de atreverte a pedir más es que Él te da también dones. ¿Y qué haces vos con los dones? Y hay algo que me paso predicando en todas las iglesias. Los de Villaliza cuando escuchen esto van a decir otra vez Javier hablando de lo mismo, pero voy a decirle a ustedes. Jesús dio 5 monedas. ¿Cuánto se le devolvió a Jesús? No le devolvió los 5, le devolvió 10. ¿Y de dónde salieron las otras 5? ¿De dónde? Cuando le dio al otro 2, él le devolvió 4. ¿De dónde salió eso? El mismo Pablo dice que nosotros tenemos que anhelar el don de profecía y pedirle a Dios que nos dé ese don. Ahora, ¿quién de nosotros, y hago esta pregunta, quién de nosotros se arrodilló alguna vez a pedirle a Dios, yo quiero ser profeta? No, simplemente la gente dice, yo no nací con ese don. ¿Por qué no nos atrevemos a pedir más? Con esa voz que le hacía reír a la gente, yo le dije a Dios, me encantaría poder cantar. Y hoy soy director de música en la iglesia de Villaliza. Le ofrendo mi voz a Él. Hay gente, mi señora, por ejemplo, es experta en cocina. Cada vez que hay almuerzo en la iglesia,
ella lleva los mejores platos que prepara. ¿Y qué don tienen ustedes? ¿Qué le pueden dar a Dios? ¿Y ustedes creen que ese don vino por casualidad nomás para ustedes? Entonces, hacernos la pregunta, ¿qué soy? Soy hijo de Dios. Entonces, si soy hijo de Dios, yo me entrego a Dios a través del bautismo. Pero aparte eso, ¿qué me da Dios? Y ahí entra la ofrenda vegetal que nosotros estamos viendo. Entonces, véanse ustedes mismos, ¿qué son? ¿Qué hacen? ¿Para qué son buenos? Y qué mejor de utilizar todo eso para gloria y honra y alabanza a Dios. Esa sería una buena manera también de presentar esa ofrenda vegetal. Amén, amén. Amén. Qué lindo realmente poder terminar reflexionando con lo que decía Javier. Y realmente a veces nos preguntamos qué le podemos dar a Dios. Y él, interesante, muy lindo es alabar a Dios. Y ¿sabes lo que vamos a hacer en el cielo, verdad, Javier? Todo el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Lo que está haciendo ahora ya. Voy a cantar, yo voy a cantar hasta que no pueda allá en el cielo, ¿no? Alabando a Dios siempre vamos a estar, ¿verdad? De cuántas formas realmente uno puede ofrendar y justamente eso es lo que no podía faltar. Justamente Corintios dice dar, pero dar como, con corazón alegre, ¿verdad? Dar con corazón alegre, no pensando que yo voy a perder, más bien que yo voy a ganar, porque la vida es corta, ¿verdad? Y realmente ofrecer un poco a Dios de todo lo que Él nos da. Imagínate, el solo saber que nos levantamos y abrimos nuestros ojos a la primera hora de la mañana es saber realmente de que es un regalo la vida, ¿verdad? El solo poder levantarse y respirar, el poder hacer cosas. Y ahora, ¿qué yo puedo hacer? Como vos dijiste, aprendiste a cantar, aprendiste de repente a hablar, a veces predicar es muy complicado. Estar acá, ¿verdad? Hablando por Zoom para otras personas, a pesar de que no sabemos qué van, o qué yo puedo hacer, tantas cosas. Y esa parábola que dijiste es tan interesante porque después al final de cuentas Dios nos va a rendir, ¿verdad? Y nos va a decir, ¿qué hiciste con el talento que te di? Te di uno, te di dos, te di cinco. Y te va a decir al final de todo, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y poder terminar y decir realmente que la ofrenda es tan importante ir a dar la ofrenda realmente, que sea como decía ahí, y que sea de olor agradable al Señor, que eso realmente nosotros podamos reflejar, que podamos seguir ilustrando y poder llevando a otros y poder dar las ofrendas que Dios quiere realmente de nuestro corazón, que salga de lo más profundo de nuestro ser. Amén. Realmente tenemos demasiado para dar al Señor. A veces nos fijamos en todo lo que nos falta, pero en realidad si nos ponemos a pensar en todo lo que ya tenemos y en todo lo que en realidad el Señor nos quiere dar cada día, porque Dios es un Dios dadivoso. A Él le gusta dar y le quiere no solamente dar algo, sino que siempre quiere dar lo mejor a sus hijos. Y hay una frase que me gustó mucho en la lección que dice así: cuidar de los demás es una forma maravillosa de alabanza. Es una expresión de gratitud por todo lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestra vida. La alabanza es angelical. Aunque orar es un acto humano, alabar es un acto de los ángeles. Cuando nos Amén. preocupamos por los demás, encarnamos lo que significa expresar gratitud a Dios. Y esa alabanza y esa gratitud sale de un corazón transformado, un corazón que realmente se humilla y reconoce todo lo que el Señor le da. Y así que yo creo que con lo que ustedes dos dijeron y lo que también leímos en Levíticos, el llamado es a tener una actitud de alabanza a Dios, que nace también del Espíritu Santo que actúa en nosotros, y una actitud de servir a Dios y servir a los demás también. Así que bueno, podemos terminar con una oración. Le voy a pedir a Javier si nos puede ayudar orando.
Sí, cómo no. Oramos. Amoroso Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por la posibilidad que nos das de presentarte ofrendas en agradecimiento a todo lo que hiciste por nosotros, Señor. Tu Hijo Jesús vino a este mundo no solamente para morir por nosotros y salvarnos en la cruz, sino que nos dio muchísimos ejemplos del amor incondicional que tiene hacia nosotros que somos seres caídos y tal vez no merecedores de ese amor que tiene hacia nosotros. Pero aún así es nuestro Creador. Tú nos creaste, Señor, y viniste para rescatarnos. Y nos mostraste en cada milagro que conocemos y que estudiamos en la vida de Cristo, ese inmenso amor que tienes con nosotros y cómo te ocupas de cada uno de los detalles que tenemos. Y no solo eso, Padre, sino que nos has dejado ejemplo en las mismas palabras de Jesús, que dijo que hay más placer en dar que en recibir. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón dadivoso, que no sea egoísta, que no busque lo propio, sino que se asemeje cada vez más al corazón de Cristo, para que así nosotros podamos experimentar ese placer de dar todo lo mejor que tenemos para beneficio de los demás y para la salvación de los seres amados que tenemos a nuestro lado y que hoy en día parecen estar perdidos. Te agradecemos por la lección de la escuela sabática y por los hermanos que pudieron asistir y escuchar este repaso. Y te pedimos, Señor, una bendición especial para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a ambos. Fue un placer poder compartir esta lección, realmente una lección muy, muy interesante con muchas lecciones. Y bueno, les vamos a esperar a todos los oyentes en el próximo repaso. También pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook como GYC Paraguay y en Instagram como GYC PY. Así que ahí pueden encontrar también más información y los otros repasos también. Muchísimas gracias. Bendiciones también a cada uno de ustedes, a Jonathan, a Javier y a todos los jóvenes que están escuchando.